Estamos en unos momentos complicados. Estamos en unos momentos complicados y te ha tocado ser el presidente de Vada Jinuj en este momento. ¿Cómo te sientes con esta situación? Mira, yo creo que tenemos una situación y un sentimiento ambivalente. Por una parte, desde el punto de vista positivo, cuando estamos en la guerra y en el amor es cuando sale la verdad de las cosas. Y yo creo que en relación a Vada Jinuj y como presidente de Vada Jinuj, ha sido un momento muy positivo en cuanto a la relación y la comunicación entre los colegios. Nosotros en Vada Jinuj, digamos, somos el paraguas que concentramos y apoyamos a los 13 colegios que componen la red educativa judía. Esos 13 colegios se componen de 8 colegios tradicionales y 5 colegios ortodoxos, de los cuales hay 4 yeshivot y uno que es un colegio ortodoxo que no es una yeshiva. Y hemos tenido durante esta contingencia prácticamente reuniones, si no semanales, sí quincenales, donde han asistido el 100% de los presidentes de los colegios. Y eso es completamente inédito. El que realmente los 13 más un servidor nos hayamos reunido para revisar todos los temas, la problemática que tiene que ver desde el tema del estudio, los alumnos, los maestros, los líderes educativos, las familias, es inédito. Y han estado todos. El tema, por ejemplo, más delicado, que es el tema de las colegiaturas. No es un tema menor. El interés de los colegios con relación a las colegiaturas de las familias es un tema muy preocupante. Y evidentemente el estar los 13 presidentes más un servidor, los 14, discutiendo el tema durante varias sesiones donde todos se comunican y al final de cuentas llegar a decisiones donde todos escucharon las opiniones es maravilloso. Entonces yo lo que creo es que el tema de sinergias entre los colegios es un tema que estamos, por decirlo así, mal calificados, no la estamos haciendo bien y derivado de la contingencia me parece ser que hemos avanzado enormemente. No nada más porque hay una buena relación personal entre todos nosotros, sino porque haya una credibilidad en decir, ok, vamos a escucharte. Por otra parte, la parte negativa, evidentemente, es que hay varios elementos. Desde el punto de vista educativo, el aprendizaje no es el mismo y la enseñanza no es la misma. No estamos estudiando en línea, no estamos teniendo un e-learning, estamos teniendo un aprendizaje emergente, no un aprendizaje en línea. Y es una cosa muy distinta. Un aprendizaje emergente es aquel que nadie estaba listo. El maestro no estaba listo, el director no estaba listo, los papás no estaban listos, los alumnos no estaban listos. Si hubiéramos querido pasar a una modalidad semipresencial, que es una modalidad blended, hubiera sido muy bueno, porque nos hubiéramos preparado para ello. Las escuelas y universidades se preparan para ello. En este caso, no. Y entonces, al haber entrado a este estudio emergente, pues es complicado para los alumnos, para las familias, para los colegios. Y el tema financiero yo diría que lo pongo hoy como el principal problema que estamos enfrentando en los colegios. Eso te iba a preguntar. Los padres de familia hoy se enfrentan a una doble angustia. Por un lado, sus ingresos han disminuido. Por otro lado, tienen que pagar colegiaturas y sus hijos no están yendo a las escuelas. ¿Qué planes tiene la comunidad para apoyarlos? Sí, es un tema sumamente interesante y complejo que seguramente antes de opinar, hablar, enviar, etcétera, hay que entenderlo a profundidad. Bien, primer tema. El colegio, al igual que cualquier entidad empresarial, tiene ingresos y tiene egresos. Bien, el ingreso que tienen nuestros colegios son las colegiaturas principalmente y algunos apoyos y donativos. Un colegio de la red judía no es igual que un colegio fuera de la red. Número uno, porque da una cantidad de becas muy importantes en número de padres y en montos. Y dirán, no, es que todos dan becas, claro, pero nosotros como escuelas de la red judía tenemos obligación de entregarle una educación judía
a todo aquel que la desee. No, no dejamos a nadie afuera, no dejamos a nadie en la calle. Sí, de hecho, son un 90%, 97% de niños que acuden a colegios judíos. Correcto, correcto. Estamos hablando de más de un 95%, que no hay otra comunidad en el mundo que asistan niños y jóvenes de edad de ir a la escuela, a una escuela judía dentro de la comunidad. Nosotros tenemos alrededor de 10,000 alumnos, que eso es el 95% de lo que podríamos tener. De una comunidad de 44,000 personas, tenemos alrededor de 10,000 y tantas personas en esas edades, desde preescolar hasta final de preparatoria. Y es maravilloso ese porcentaje. Ahora, nuestras escuelas, sin duda alguna, tienen un gran apoyo a las familias. Pero ¿qué es lo que pasa? El mayor gasto que tiene un colegio es la nómina que paga, es el personal que paga. Y estamos hablando que es de un 70 a un 80%. En el momento en el cual nosotros quisiéramos o recibiésemos menos ingresos en las escuelas, ¿qué tendría que pasar? Hay que pagarle menos a los maestros. El principal proyecto que tiene Bada Jinuj el día de hoy es darle mayor dignificación al rol del maestro. ¿Cómo logramos esto? Uno de los temas importantes es la economía. Nosotros sabemos que un maestro no es el mejor pagado en el mundo laboral. Y entonces de por sí estábamos antes de la contingencia trabajando en un proyecto de cómo dignificar este rol del maestro. Y uno de los temas es la economía. Y ahora que viene esto, si nosotros damos un aviso de bajas de colegiaturas para todos, que obviamente cada colegio es muy importante entenderlo, cada uno de los 13 colegios en la comunidad judía son independientes, no reportan a Bada Jinuj. Bada Jinuj no es el que centraliza y el que manda hacia los colegios. Los colegios son independientes y nuestro rol es un rol de consolidación, como si fuera una cámara en otra industria, donde los apoyamos y los ponemos realmente en esta comunicación y acuerdos. Bien, y en estas discusiones a lo que hemos llegado es qué hacemos con las colegiaturas y este apoyo. Entonces, número uno, entender que entre el 70 y el 80% del gasto de una escuela es la nómina. Número dos, dentro de los colegios, las nóminas que se pagan, en general, tenemos muchos adultos en la nómina versus alumnos que tenemos. Eso es muy importante entenderlo, porque nosotros ya tenemos una estructura en donde la mejor práctica de la relación que tendría que haber entre un adulto en una escuela y un niño, que es el que paga, es 10-1. ¿Qué quiere decir? Yo pago a un maestro o pago a un docente o pago a un director, ¿sí? Y por cada uno que pago tengo 10 alumnos. Relación 1-10. En nuestros colegios de la red judía tenemos una relación aproximada de 1-4. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucho personal. ¿Esto es bueno o es malo? No lo voy a juzgar en este momento. Lo que sí sé es que el día de hoy, lo peor que podríamos hacer es empezar a despedir gente. Porque dejar sin trabajo hoy día a una persona, ¿qué le vas a hacer a esa familia? Y si de por sí es una persona que no tiene el mejor ingreso y lo dejas fuera, ¿cómo le hacemos? Entonces, el otro 20% del gasto de la escuela es el que se ha buscado negociar. Ha habido reuniones inclusive muy importantes con diferentes proveedores como el transporte, donde se han bajado estos pagos, pero son ahorros que no nos van a llevar más de un 5%. Y las familias con todo derecho dirán, oye, ¿y por qué no me repercutes el 5%? Porque a su vez la cantidad de familias que han pedido ayuda ha inclusive incrementándose ese 5%. Entonces seguimos todavía en pérdidas en los colegios. Entonces hubo una campaña muy fuerte para tratar de bajar las colegiaturas en los colegios, pero no estamos hoy en ese momento porque sigue siendo mayor el gasto que el ingreso. Entonces así es como lo estamos viendo. ¿Qué porcentaje de las familias ha pedido ayuda? En cada colegio es distinto. Yo lo que podría decir es, si bien deberíamos tener de un 5 a un 10% en monto y en familias de ayuda, hoy día hay colegios que rebasan del 40 al 50% en monto y en familias. Y se han incrementado en cada colegio distinto. ¿De qué ha dependido? Del relacionamiento que han tenido los líderes del colegio, llámese patronatos, consejos y directivos, con las familias. Cuando ha habido una buena comunicación, realmente se ha aumentado un poco. Cuando ha habido una comunicación más difícil, en los colegios tal vez más grandes, es cuando tenemos mayor dificultad.
No olvidemos que tenemos colegios de 300 y tantos alumnos y colegios de 1,700 alumnos. Entonces, en cada colegio es distinto. Pero ¿se les va a poder dar este apoyo? Ya se les está dando, claro, a todas las familias, todas las familias. Por eso el comunicado que sacó Bada Jinuk, el segundo, firmado. Es la primera vez en la historia que podemos sacar 2 comunicados con la firma de los 13 presidentes de los colegios y un servidor, en donde se dijo, cualquier persona que tenga alguna necesidad, que se acerque a su colegio. Y al 100% de la gente que se ha acercado se le ha apoyado. ¿Cuál es el problema? El problema grande, May, es que hay mucha gente que lo necesita y no se acerca. Claro, y están en todo su derecho de no acercarse. Y ahí es donde viene la dificultad de decir, ¿por qué no todos los colegios bajan las colegiaturas por igual? No podríamos hacer eso, porque entonces entraríamos un ciclo de agosto con varios colegios que ya no podrían abrir sus puertas, porque no podrían mantenerse. Ahora, ¿qué apoyo se recibe de las comunidades? Hoy día en el tema de educación es muy poco, porque las comunidades hoy día deben de estar focalizadas, uno, en el tema de salud, que yo creo que lo están haciendo magníficamente bien y estamos muy satisfechos, contentos y orgullosos y agradecidos, y 2, en el tema financiero. Ahora la educación está cayendo en manos de los colegios y de Bada Jinuk. Entonces, hoy el apoyo que estamos recibiendo es poco, pero por la situación que bien estoy comentando. Aaron, yo estaba hablando la semana pasada con gente del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial y su preocupación para la diáspora era de escuelas de la diáspora que después de la pandemia ya no vuelvan a abrir o lleguen y haya la mitad de los alumnos, del alumnado, ¿no? Y que ya no puedan funcionar. ¿Está también esta preocupación en la comunidad judía de México? Hemos tenido ya varias reuniones con la Organización Sionista Mundial también, en las cuales estamos ahí trabajando para hacer diferentes escenarios de ver cómo va a terminar esto. La situación en la comunidad judío-mexicana en la parte educativa es distinta. O sea, no vamos a vivir esa misma realidad que bien estás describiendo, no, pero vamos a vivir otra realidad. Por ejemplo, yo no creo, y no tengo la bolita mágica, pero yo no creo que vayan a haber menos familias en la red educativa judía. ¿Por qué no van a haber menos familias? Porque el apoyo que se recibe a las familias de las escuelas, más aparte de la educación judía, es un tema que no creo que vaya a cambiar. Donde sí veo un cambio importante, regresando a un nuevo ciclo escolar, tiene que ver con la situación de cada escuela en lo particular. No podemos olvidar que dentro de estos 13 colegios hay una competencia entre cada uno de ellos que es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad de alumnos no va a crecer. Estos 10,000 alumnos que menciono no van a ser 12,000, 14,000 y 16,000. No hay de dónde sacar más alumnos. No van a crecer y no han crecido en los últimos 20 años. Entonces la pregunta está, ¿a qué colegio se va? Lo que sí es probable que nos enfrentemos, si no hacemos bien el trabajo a manera unida todos los colegios, es que haya mucho más cambios de niños entre colegios. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque el número de alumnos que hay por generación debe de ser mínimo una cantidad. Por ejemplo, si yo en una generación empiezo a tener menos de 20 niños, tiene que haber mezcla de hombres y mujeres cuando no estamos hablando de una yeshiva o un colegio ortodoxo. Y si esa mezcla no es homogénea, entonces lo de un género empiezan a salirse y se empiezan a cerrar generaciones. Entonces la competencia interna natural, no porque el colegio lo busque, así está dado por el número finito de 10,000 alumnos que tenemos, ese sí es una preocupación. El que regresemos y empecemos a ver un movimiento de alumnos entre los colegios y entonces sí tengamos colegios que tengan que verse en problemáticas para poder seguir abiertos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es implementar proyectos de cambios estructurales sólidos en nuestra comunidad educativa. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando hablamos de una preparatoria única en la comunidad, cuando hablamos de un centro de servicios administrativos compartidos, estamos hablando de empezar a reducir gastos, ser más eficientes y dar una mejor educación.
No hablamos de fusiones de colegios, estamos hablando de fusiones de funciones, procesos y probablemente niveles. Y eso es lo que nos va a hacer más productivos e incrementar nuestra calidad educativa. Y eso creo que esta pandemia y este encierro nos va a obligar a hacer. Y yo creo que vamos a acabar siendo más eficientes. Una de las metas que creo que debemos tener todos en mente sí es bajar colegiaturas. Sí creo que es una meta que debemos de tener. Pero no se bajan de un mes a otro y de un día a otro. Se bajan con una correcta planeación y con base en eso podemos dar esta respuesta. Estamos caros en colegiaturas, estamos baratos en colegiaturas. Yo creo que no es el tema de discusión. El tema de discusión es cómo somos más productivos y damos la mejor educación a nuestros niños y jóvenes a través del menor costo posible. Esa debe ser la meta. ¿Lo podemos lograr? Sí. Pero uno, tenemos que trabajar todos juntos. Dos, tenemos que hacer cambios estructurales en nuestros modelos de educación. Cada colegio ha hecho cosas maravillosas de manera individual, pero las sinergias que tenemos que seguir haciendo van a doler, no tengo duda, pero las tenemos que hacer. O sea, tú hablas de nivel como que, por ejemplo, unir preparatorias. No uh, es unir preparatorias, no, es generar clases. es generar una preparatoria única para los colegios que así lo deseen, donde esta preparatoria única no va a reportar a una comunidad y no va a reportar a un colegio. Va a ser independiente, podrá reportar a Comité Central, podrá reportar a Badajinuc, podrá ser independiente, pero de esa manera vamos a lograr una preparatoria de 500, 600 alumnos para poder verdaderamente dar una educación de preparatoria solo para sacar a alumnos con el objeto que se requiere de preparatoria. El problema hoy es que para varios colegios la preparatoria es la parte más rentable del colegio y eso ya lo hace complicado. Pero, por ejemplo, el generar un centro de servicios compartidos, donde toda la administración, los pagos, la contabilidad, esquemas fiscales, proveedores, esté unido en un solo centro, para los colegios que así lo deseen, vamos a bajar costos importantes. En lugar de que cada colegio tenga de 5, 20 o 30 personas en la parte administrativa, las concentramos. Segundo, podríamos compartir maestros. Morín y Morot. Tenemos escasez de Morín y Morot. No es un estudio que la gente desea a manera aspiracional ser Moré o ser Morá. Toda esa parte la podemos ajustar y cambiar mientras tengamos las voluntades, las sinergias y probablemente una autoridad que realmente obligue a que eso ocurra. A eso me refiero con empezar a tener procesos, actividades y trabajos en conjunto y sinergias que hoy día cada colegio está cuidando lo mejor para él y tienen razón los colegios, porque ya vimos en el pasado que cerramos colegios como la Naye, lo que ocurrió con Monterrey. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable? Nosotros tenemos que ser responsables. No podemos aventarle la responsabilidad a nadie. Si nosotros somos responsables de ello, pudiéramos no pensar en unir colegios, pensar en unir procesos, áreas y niveles que hagan sentido para la mejor educación y la mayor productividad, que sí nos lleve a reducir colegiaturas, pero entregar una mejor educación. Y ahora con la tecnología, que ya muchos colegios tuvieron que experimentar a las fuerzas, debiera de apoyar a que esto ocurra. Yo creo que va a haber voluntad de varios colegios, de varias comunidades, pero de otras no. Hoy en Badajinuc tenemos cerca ya de 100 voluntarios trabajando. Empezamos el ciclo escolar con menos de 10. Hoy día somos ya cerca de 100 voluntarios trabajando en pro de la educación de todo lo que tiene que ver la red judía educativa. Y eso va a hacer un empuje importante a esto. Yo invito evidentemente a cualquier persona que haya trabajado, que trabaje de manera profesional o voluntaria en la educación y quiera unirse, encantado. Tenemos hoy día 14 comités que están trabajando en los diferentes proyectos para esto que estoy mencionando. Principalmente, por ejemplo, en el tema de las sinergias, en el tema de ser más productivos y bajar gastos, en el tema de dignificar el rol del maestro, en el tema de los educadores judíos. En todo eso estamos trabajando, pero tenemos que entender que la educación es un proceso, que si bien Finlandia hoy día lo vemos como la gran educación que se entrega en ese país, tardaron 25 años.
Cuando nos tocó hacer el viaje a Finlandia, varios líderes educativos, lo vimos. Tardaron 25 años en posicionarse donde están. No voy a hablar de educaciones como la de Shanghái o como la que tenemos en China, en donde es otro tipo de educación a la nuestra. Pero cuando uno ve Finlandia, la comunidad judío-mexicana puede ser un mini Finlandia dentro de México. Claro que podríamos ser. ¿Qué se requiere? Se requiere voluntades, se requiere romper estructuras, se requiere un único liderazgo en la cual verdaderamente todos o los que decidan así caminar hacia allá. No tienen que estar los 13 colegios unidos. Se podrá quedar la mitad como ahora y la otra mitad trabajar en esto. Y hacia allá creo que tenemos que caminar. Entonces sería que la mitad tuviera colegiaturas menores por quererse unir y compartir los gastos. Y no creo que lleguemos a hacer la mitad en colegiaturas menores. Simplemente creo que debemos de todos, y lo que estamos trabajando hoy, que por eso empezaba diciendo, son de las cosas buenas que hemos sacado de esta crisis, de esta contingencia, el que hoy día estamos todos unidos hoy y estamos todos trabajando para ser más productivos. ¿Cuál va a ser el resultado final? No lo sé. Hoy día hablar que la mitad bajarán colegiaturas y la mitad no sería muy aventurado e inclusive sería hasta incorrecto mencionarlo. Yo creo que lo que sería correcto es, hay una intencionalidad de todos por trabajar en el bienestar, de entregar la mejor educación al menor costo. Y tendrán que ir surgiendo diversos proyectos, como el consolidar procesos y trabajos conjuntos para que esto ocurra. Yo me acuerdo haber hablado con algún director que había dicho que habían dos colegios muy cercanos y que él les propuso compartir los gastos del autobús y que no quisieron del autobús escolar. Sí. Y que no quisieron porque pues cada quien quería tener su autobús, aunque iban a las mismas áreas. Esto yo creo que este tipo de cosas se podría quizás solucionar ahora Sí. que está la emergencia. Sí, yo creo que sí, y por eso decía yo al principio, cuando hay la necesidad es cuando uno tiene que moverse. Como decía yo hace un rato, el que se hayan unido todos los colegios para buscar estas negociaciones con las empresas de transporte del autobús escolar ya es un gran paso. Anteriormente, tal vez un colegio decía, no, yo no quiero compartir porque yo lo que estoy buscando es un mejor servicio y no un menor costo. Otro colegio lo que estaba buscando tal vez no es un mejor servicio, pero sí rutas distintas. Y entonces cuando uno empieza a compartir, es un poco como cuando uno vive en una casa o vive uno en un departamento. En una casa uno puede hacer una fiesta cuando quiera, el niño puede llorar, uno puede cambiar si quiere. Cuando uno vive en un departamento, uno tiene que regirse por ciertos lineamientos del condominio. Hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana porque molesta al vecino. Uno no puede cambiar el color de su departamento, no puede uno. Entonces, ¿por qué vive uno en un departamento? Porque puede tener uno áreas comunes, un mejor jardín, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre con los colegios. Hoy día lo que tenemos son 13 casitas distintas. ¿Qué creo que tiene que empezar a ocurrir? Varios de ellos tendremos que migrarnos a departamentos, donde tendremos otros beneficios y tendremos que dejar otro tipo de temas que teníamos, como lo que estamos comentando el camión. Seguramente habrá otros colegios que dirán, sí, ya voy a empezar a unirme en el servicio de transporte. Yo creo que sí va a haber un aceleramiento en ese tema. Ahora, ya se empezó en las clases online, ¿no? ¿Crees que este sistema se quede, que llegaron para quedarse? ¿O crees que quizás pueda ser la posibilidad para los padres que no pueden pagar colegiatura, que quizás sea otra posibilidad? Mira, hay que entender muy bien la educación, vamos a hablar de primaria en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. En México nosotros tenemos a la Secretaría de Educación Pública, que prácticamente es la autoridad que nos van a entregar estos certificados. Entonces, al final de cuentas, el tema del homeschooling o el tema del estudio en casa que uno pudiera hacer a manera individual,
no es un tema que está ocurriendo aquí en México como en Estados Unidos, que cada vez se incrementa más. Esto en el sentido que quisiéramos irnos a ese extremo. Ok. Evitando y dejando de un lado ese extremo de un homeschooling al 100%, vamos a hablar de lo que los colegios van a ir haciendo, en mi opinión. Bien, el colegio tiene varios objetivos y el objeto no nada más es el tema académico. Y cuando hablo academia versus educación, es que la academia es la enseñanza propia de una materia como pudiera ser matemáticas, ciencias sociales, geografía, etc. La educación incorpora mucho más, incorpora muchas competencias, incorpora temas de relacionamientos, incorpora temas de crecimientos. Dentro de estos 13 colegios tenemos varios modelos de trabajo. Tenemos desde los colegios religiosos, Colegio Montessori, Colegio Reggio Emilia o áreas y niveles Reggio Emilia. Tenemos otros que trabajan por proyectos. Hay muchas formas de estudio. Y el homeschooling lo que hace es entregarte nada más la información. Entonces, lo que creo que va a pasar es que tanto maestros y líderes educativos de un lado, como familias y alumnos por el otro, empezarán a utilizar la tecnología cada vez en mayor medida. Los estudios en línea o los estudios semipresenciales no son nuevos. Yo estudié mi doctorado en Estados Unidos, en el Nova Southeastern University, en la cual estudié semipresencial. 5 años estudié y prácticamente 3 y medio fueron en línea. No es un tema nuevo. Hay mucho avance. O sea, lleva realmente 20 años con un avance inmenso. Ahora, muchos de los colegios, sobre todo en lo que es el estudio de primaria, no lo utilizaban o lo utilizaban poco. Y muchos colegios han utilizado tecnología muy bien y muchos poco. Yo creo que lo que sí va a ocurrir es que van a incorporar la tecnología a ese estudio. Yo cuando hice mi investigación de mi doctorado para la titulación, tuvo que ver con las tecnologías educativas. Y lo que realmente ocurre es que ayuda mucho a los alumnos a entender muchos conceptos que si la tecnología sería más difícil. Entonces, yo lo que creo es que van a empezar a incorporar la tecnología a sus clases, sin embargo, no lo va a sustituir. Y definitivamente, el tema que me parece que no hace sentido es relacionar el estudio con la tecnología con el tema económico. O sea, si uno va a estudiar con la tecnología, no sale más económico que estudiarlo presencial. Eso es un error. El preparar una clase en línea lleva más horas que el prepararla presencial. Y si recordamos que el mayor gasto de la escuela es el maestro, pues obviamente una clase en línea es más cara que una clase presencial. Entonces decir, ya no requiero al maestro, lo voy a hacer en línea, no te vas a ahorrar nada. Obviamente, cuando hablamos de temas de preparatorias, donde quiero hacer una preparatoria abierta, ahí sí, estudiaré el alumno solo y presentará sus exámenes. Pero un muchacho en primaria que diga, ahora la escuela me la van a enseñar de manera en línea y va a salir más económica, eso no se va a dar. Porque ¿qué se van a estar ahorrando las escuelas cuando el 70-80% es el maestro? Al contrario, ahora van a necesitar una inversión en mayores maestros y en maestros probablemente que ganan más. Y entonces va a ser más cara la educación. Es simplemente verlo en el tema de lo que uno compra en línea. Ahorita que estamos comprando tantas cosas en línea, donde podemos decir, no sé, un supermercado, ¿sale más barato comprar en línea que presencial? No, sale lo mismo. ¿Pero por qué si no estamos pagando el almacén, no estamos pagando la tienda, no estamos pagando el cajero? ¿Por qué no sale más económico? A ver, ¿por qué no? Sí debiera de salir más económico y no sale. En el tema de educación es todavía peor, porque el mayor gasto son los maestros. Así es. Oye, Aarón, ¿cuál será el impacto de esta pandemia en el desempeño escolar de los niños? ¿Y cómo ustedes van a evaluar el desempeño después de eso? Voy a empezar por la segunda pregunta. Nosotros como Bada Jinuk no evaluamos el desempeño porque no tenemos la autoridad. Nosotros no tenemos, claro, las escuelas, cada uno lo hará según el modelo educativo y lo que busca del perfil del egresado de cada año. En lo particular, hay colegios que evidentemente están buscando a través de estos estudios en línea hacer que el muchacho tenga las mayores habilidades y competencias. Hay otros que se lo está haciendo mucho más complicado. Yo pienso
que el impacto educativo y académico va a ser mínimo. No es un tema de preocupación, es mínimo. La mente del muchacho, del niño, del joven es una mente absorbente maravillosa. Si durante estos 2 o 3 meses pudieron estar involucrados con los contenidos, con sus alumnos, con sus compañeros, es más suficiente. No olvidemos que la escuela no está para entregar información. La escuela debe de educar en muchos ámbitos. Entonces, yo creo que el impacto desde el punto de vista educativo va a ser mínimo. El impacto más grande es social. Ahí es donde viene el impacto importante. La parte social, esa es la que tenemos que retomar. El vínculo del maestro con el alumno, eso es lo que hay que retomar. La preocupación no está en la parte académica y de los contenidos. Ok, ¿y hay planes para readaptar tanto académicamente como emocionalmente a estos niños? Yo pienso que es un tema muy importante y qué bueno que lo mencionas. Yo creo que ese es el tema fundamental y yo pienso que tenemos en todos nuestros colegios extraordinarios educadores y maestros. Y yo creo que cada colegio hoy día está haciendo un trabajo de planeación justamente para esa readaptación. El problema que vimos hoy es que no sabemos si todavía vamos a regresar antes de que termine el año escolar o no, porque dependemos de las decisiones de las autoridades. Hoy día las autoridades dicen que sí vamos a regresar, pero aún tenemos que esperar las siguientes semanas, donde es el pico más alto. Entonces, yo creo que los colegios, cada uno está haciendo un excelente trabajo en ver cómo reincorporan, pero tenemos que entender si va a ser todavía durante este ciclo escolar o va a ser al inicio del siguiente. El mayor impacto, ¿en dónde lo tenemos? Los de tercero de preparatoria que salen, los de tercero de secundaria que probablemente salen a otro colegio o pasan en preparatoria, y los chiquititos. Los chiquititos de preescolar, pues evidentemente el trabajo en línea es mínimo, porque hay otras preocupaciones más importantes que enseñar los contenidos. Entonces, yo sí creo que cada colegio está haciendo un trabajo muy profesional y muy importante para realmente buscar esta readaptación y buscar realmente el que el impacto sea lo menos posible. Entonces, ¿habrá pérdidas en temas de contenidos, en temas de aprendizaje? Sí, pero habrá muchísimas ganancias. Y las competencias que se le está formando a estos muchachos seguramente también son muy poderosas. Entonces yo creo que van a ser unas fortalezas por unas debilidades que vamos a cambiar. Aaron, la SEP se pronunció para abrir a los colegios en junio. Sin embargo, por ejemplo, el gobernador de Jalisco dijo el sábado que mantendrá las escuelas cerradas hasta el otoño. ¿La comunidad judía acatará lo que dice la SEP? La comunidad judía, en línea? la comunidad judía necesita y debe acatar lo que dice la SEP. Eso no está en cuestión. No es un tema que pudiéramos decir que no. Supervisor, tiene con su inspector. Nosotros estamos con una relación muy importante con la Secretaría de Educación Pública y sí, nosotros tenemos que acatar lo que dicen las autoridades, sí o sí. Ahora, es importante entender que hay que irnos a las fuentes oficiales. Lo que dijo el gobernador de Jalisco no es que van a regresar hasta otoño, no es eso lo que dijo. Lo que dijo fue, nosotros vamos a regresar en otoño siempre y cuando validado con las autoridades, llámese el licenciado Moctezuma y en este caso la Secretaría de Salud, así lo permitan. Entonces es muy importante entenderlo porque luego en toda la información de las redes uno escucha cosas menores. Inclusive el mismo el licenciado Esteban Moctezuma en un comunicado hace varias semanas dijo, por favor remítanse a los comunicados oficiales. Por ende, esta semana va a haber una notificación de cómo vamos viendo el tema de salud versus el regreso. El mismo licenciado Esteban Moctezuma anunció que para el regreso a clases se va a dar siempre y cuando las condiciones de salud estén dadas. Y también dijo que ya se cumplió con el 76% del año. Por ende, lo que yo diría es, no nos adelantemos, no queramos saber más que las autoridades. Esperemos a estas 2 semanas, veamos qué dicen las autoridades y con base en eso tenemos que irnos moviendo. Nosotros, grupos de otras escuelas privadas, estamos en constante comunicación de qué es lo que están haciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Esperemos qué dicen las autoridades. No vamos a regresar seguramente si las condiciones de salud no están dadas de acuerdo a lo que dicen las mismas autoridades. Entonces no esperemos.
más bien, no nos adelantemos, esperemos a esa información. ¿Te preocupa a ti, por ejemplo, apenas hay información de cómo los niños juegan un papel en la propagación del virus? ¿Tú cómo ves eso? Yo no soy especialista en el tema médico y menos ahora del virus. Hemos escuchado, creo que todos estamos ahora pegados en el tema de las noticias. Más que una opinión sobre cómo me preocupa, yo lo que creo es que el regreso a las escuelas de los jóvenes y de los niños seguramente va a ser un regreso paulatino. Y es lo que están haciendo varios países. El decir ahora vamos a meter y a regresar 25 o 30 niños en un salón, no creo que eso vaya a ocurrir. Seguramente hay algunas escuelas que empezarán escalonadas, hay otras escuelas que empezarán con cierto tipo de trabajos donde los niños estén más dispersos, otros en lugares más abiertos. Yo creo que tendremos que ir probando y tenemos que ir viendo cómo va funcionando, pero muy importante, tenemos que aprender lo que están haciendo otros países en el tema educativo para poderlo implementar. Y yo creo que eso va a ocurrir en todos los sectores. Y lo mío, que es la especialidad del tema de los colegios, yo creo que sin duda alguna va a ser un tema que va a llevar su tiempo y que tenemos que cooperar como familias, como educadores, como alumnos, para que realmente esto se haga de la mejor manera posible. Pues en varios países ya ha empezado este regreso a clases. Eh, Correcto. ¿A qué país a ti te parece como modelo eh, para poder emularlo? No conozco la información de todos los países que han regresado. Evidentemente, en el caso de Israel, que es donde más tenemos cerca, sin duda alguna, la información, me parece ser que han tenido un modelo que apenas están empezando a probar, que puede ser que sea exitoso, pero siempre con una muy buena planeación, que es este regreso paulatino, en las cuales, pues primero irán regresando los más pequeños, irán regresando de manera escalonada, se tendrán que ir adaptando poco a poco en estas nuevas realidades. Entonces yo creo que ese es un modelo que tendremos que ir observando. Ahora, seguramente en otros países como Grecia también están haciendo cosas muy interesantes y cosas muy inteligentes en donde no es ya terminó, vámonos de regreso. Cuando hablamos de cómo viene este regreso, muchos de los expertos lo que han comentado es que el regreso va a ser como una U, ¿no? Quiere decir, una vez que toquemos fondo, poco a poco tenemos que ir regresando a la realidad. No es un tema en donde ya tocamos fondo y ahora vamos para arriba otra vez. Entonces, yo lo que creo es que ese tipo de regreso es lo que estaremos viendo. Hemos visto en países como en Estados Unidos, donde nos han compartido información de diferentes etapas de regreso. Quiere decir, probablemente durante las primeras 14 días tengamos un regreso de algunas personas, durante los siguientes 50 días tengamos otro tipo de incorporaciones y lo último a los cuales vamos a regresar son a los eventos masivos, porque ahí es donde realmente pudiera haber el mayor contagio. Otro tipo de cosas importantes que seguramente las escuelas harán sería desde tomar la temperatura a la entrada, tener los geles desinfectantes, el lavado de manos constantes, cosas que los especialistas en el tema de salud constantemente recomiendan y que seguramente las escuelas ya están trabajando en ello. Hoy está circulando un video de Japón donde el niño entra y hay un robot que le echa y el otro robot. ¿Tú crees que hay algo así? Yo ya lo hemos comentado en varios grupos. Yo creo que es una simulación extraordinaria de un ejemplo de las cosas que tienen que empezar a ver, ¿no? Evidentemente, tal vez no con ese humor o con ese extremo, pero evidentemente el tener el gel antibacterial en la entrada, el pedirle a los niños y el inclusive validar que se esté lavando las manos de manera más constante y asegurar que en los colegios haya siempre el jabón necesario, porque no olvidemos que en México la mayor educación es pública. Entonces, el tema importante es ver cómo le vamos a hacer, y muchos de los colegios dan inclusive lunch de comer. Entonces, sí van a tener que haber muchos más cuidados, como lo menciona este video, de una manera que nos reímos cuando lo vemos, pero que así debe de ser. Hay otros circulando de los restaurantes, ¿no? De ahora, ¿cómo van a hacer? Sí, van a tener que haber otro tipo de cuidados, como tomar la temperatura, el tema de los geles, el lavado de manos, el de los cuidados. Sí me parece que son temas que vamos a tener que incorporar, así como en su momento los temas de mochila segura, hablando de seguridades. Ahora tendrá que haber esto en el tema de la higiene.
Oye, Aaron, ¿cómo se organizaron los colegios para dar las clases en línea? ¿Cada uno decidió cuántas clases va a dar? ¿Hubo un consenso? ¿Cómo se... Sí, fue una organización particular de cada colegio. Desde que se empezó a ver que se iban a cerrar los colegios, hubo colegios que empezaron a trabajar muy fuertemente desde el fin de semana previo a lo que fue el 17 de marzo, ¿no? Recordemos que por el 21 de marzo el día festivo se pasó a lunes y el martes fue cuando se decidió que ya no íbamos a los colegios. Desde ese fin de semana previo que duró 3 días, sábado, domingo y lunes, hay colegios que trabajaron muchísimo durante todo ese fin de semana largo con sus docentes para estar preparados en caso de que ocurriera realmente este cierre de escuelas desde el punto de vista físico. Hubo otros que no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron esa visión, no tuvieron esa creencia, no tuvieron las herramientas para poderlo hacer y les tardó un poco más. Afortunadamente, por ejemplo, hubo iniciativas de varias instituciones, como puede ser el mismo Bada Jinuj, la Universidad Hebraica, donde se han dado muchos seminarios de cómo utilizar la tecnología de mejor manera. Hoy día tenemos muchísima tecnología educativa, muchísima para poder utilizar a precios muy razonables o inclusive gratuitos. ¿Qué es lo que va a hacer falta ahora? Que verdaderamente pasemos de una educación emergente en la cual tuvimos que hacer obligatoriamente a realmente una educación donde entendamos cómo se usa la tecnología de la mejor manera para sacar el mayor beneficio. Yo podría decir que hoy tenemos escuelas y maestros que están sabiendo entregar una educación en línea maravillosa y otros que no. Otros que creen que la educación en línea es igual que la presencial, pero en Zoom. Eso es un error. Entonces, yo creo que es parte de este aprendizaje que están todos viviendo y todos trabajando. ¿Estamos entregando una educación en línea de la mejor calidad? No, definitivamente no. ¿La estamos entregando de la peor? Tampoco. Entonces, la manera en la cual se organizaron fue cada colegio en lo particular, pero siempre hubo reuniones con directores y en diferentes áreas compartiendo información para que todos supieran qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué se hizo? Ayudar a que haya una comunicación entre todos, pero cada colegio en lo particular actuó de manera que consideró que fue la mejor alternativa de trabajo. Nada más una duda, dijiste que era más caro la educación en línea que la educación normal, pero ¿por qué si la misma clase se puede reciclar, por así decirlo, a distintos grupos? Entonces, por ejemplo, si se recicla a 4 grupos, pues costaría la cuarta parte, ¿o no? No. ¿No? En la educación eso no funciona así. No estamos hablando con objetos, estamos hablando con personas, con niños. Hay muchas razones para ello. La primera es la preparación de una clase en línea lleva mucho más tiempo que una presencial, ya para empezar. Y por lo tanto son más horas y por lo tanto cuesta más porque hay que pagar más horas de trabajo. Bien, una vez que la clase está diseñada, la clase no es entregar únicamente un contenido. Por ejemplo, los contenidos están en línea gratis, no se requiere nada. Por ejemplo, Khan Academy es un trabajo extraordinario en la cual uno puede ver todo el contenido primario. Ahí está, no requiere ni siquiera pagar un peso. Uno entra y baja los contenidos y los aprende. Entonces no paguemos nada. La educación no es enseñar contenidos. La educación es transformar verdaderamente a ese niño durante todos los días para que salga con el producto que uno quiere. Por ejemplo, educado para la paz, educado con buenos valores, una persona lista para la vida, una persona para saber tomar decisiones, una persona que trabaje en equipo, una persona que tenga la cultura necesaria. Son muchísimos elementos. Ahora imagínate que no se lo voy a enseñar a una persona viéndolo cara a cara durante una hora. Ahora tengo que transmitirle todo eso de manera de una computadora. Y entonces tengo que planear cómo le voy a hacer para que se lleve esa información, la trabaje. ¿Por qué ahorita tenemos una cantidad enorme de mamás y papás diciendo que ahora ellos son los nuevos maestros y que están sufriendo muchísimo? Pues porque se están dando cuenta que educar es una profesión. Es como un médico. Es como decir, ahora ya me voy yo a recetar solito en Internet porque todo está en Internet. Claro. ¿Por qué la gente sigue yendo a los médicos cuando todo está en Internet?
Pues porque el diagnóstico que se requiere, el trato que se requiere, el seguimiento del ser humano, no se puede hacer vía en línea y se acabó. Uno tiene que pagar la consulta en línea y luego la consulta presencial. Es mucho más caro. Esa es la primera razón. La segunda razón es la siguiente. Cuando uno habla no nada más de la preparación de la clase, que lleva mucho más horas, uno tiene que entender que un niño lleva un proceso de transformación desde que nace, entra a preescolar, entra a primaria y luego llega a secundaria y preparatoria. Voy a dar solo un ejemplo. Secundaria. Secundaria es la edad en la cual el joven empieza realmente a descubrir quién es en la sociedad. Eso no ocurre por internet. Eso no ocurre a través del aprendizaje de historia, geografía o ciencias. Eso ocurre a través de una interrelación con sus compañeros, a través de la relación con la sociedad. Entonces, el decir, ahora me va a salir más económico, no, ahora no vas a obtener la educación que tú quieres. Y entonces, al final de cuentas, lograr una educación es hablar con seres humanos donde cada uno es distinto. La educación debe ser particularizada al individuo, al niño y al joven. ¿Cómo vamos a hacer eso por internet? El internet es una herramienta de apoyo. Voy a dar el ejemplo. En el año 2000, cuando empezaron a hacerse todos los proyectos del año 2000, porque se creía que con la tecnología muchas empresas iban a desaparecer, etcétera, etcétera, la gente pensó que tenías tu empresa en línea o ibas a cerrar tu negocio. No fue así después de 20 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? El aprendizaje es, la tecnología es un medio adicional que nos ayuda a hacer mejor las cosas. No sustituye. Si ya hubiera sustituido Amazon, por ejemplo, a todas las demás tiendas, todas hubieran cerrado. No es el caso. Inclusive el mismo Amazon ya está poniendo tiendas presenciales, porque el ser humano no es virtual. El ser humano se apoya de la tecnología, pero no lo sustituye. La educación es todavía mucho, mucho más importante. Entonces, ¿qué va a hacer la tecnología? Nos va a ayudar a aprender mejor de otro tipo de modalidades, de vincularnos de mejor manera. Y eso lo va a hacer todavía hasta más caro, no más económico, más caro, porque hay más elementos, hay mucho más que hacer. Entonces, lo mismo ocurre con la educación. Hay que pensar que la tecnología nos va a ayudar y nos va a apoyar. Es como decir hoy día, gracias a la tecnología trabajo menos. Yo te preguntaría, May, si hoy, gracias a la tecnología, trabajas menos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ya no tienes que transportarte, ya no tienes que ir a negociar, ya todo lo haces en tu casa. En lugar de 8 horas, deberías de trabajar 2, ¿no? Cuando la tecnología se creó, tengo más tiempo. Pero es que es el mismo razonamiento. Si hoy día las empresas y las familias dicen, gracias a la tecnología, cada día trabajo un poquito menos, y mi papá trabajaba 12 horas diarias y yo trabajo 4, gracias a la tecnología, entonces podemos empezar a pensar en el razonamiento que dices. Pero no ha sido así. Hoy día tenemos tecnología y basta verlo con el ejemplo de la contingencia. Todo el mundo dice, es que ahora trabajo más y ahora, ¿por qué trabajas más? Porque ahora hay que planear tus llamadas en Zoom o en donde la vayas a hacer, hay que planear tus sesiones. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Entonces yo te diré, ¿y entonces estás ganando el doble? No, estoy ganando hasta menos. Eso ocurre con la tecnología. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que en la educación va a ser distinto? ¿Por qué? Antes nuestros papás trabajaban 8 o 10 horas en la oficina, llegaban a casa y no trabajaban porque no podían. Hoy trabajamos nosotros, no 8 o 10 horas, tal vez solo trabajamos 6 en la oficina y otras 10 en la casa. ¿Qué pasó? ¿La tecnología no ayudó? Se entrevistó a Wozniak, que fue uno de los fundadores de Apple, y dijo, la tecnología no está logrando hacer para lo que yo la creé. Pues claro que no, porque el ser humano es un factor que entra en la ecuación y que cuando hacemos ese tipo de aseveraciones se nos olvida. El factor humano en la ecuación es muy importante. Cuando yo doy cursos de liderazgo, paso un video justamente de la película de Scully, que fue el piloto del avión que aterrizó en el río Hudson. Y en la película, Scully lo dice muy bien, cuando el simulador trató de mostrar cómo había sido un error aterrizar en el Hudson y que podía darse la vuelta y aterrizar en un aeropuerto, el piloto, con toda la experiencia que estaba a punto de jubilarse, dice,
y el factor humano ¿dónde quedó? En esa simulación ustedes están diciendo, regrésate, te regresas si puedes. Y todo el tiempo en la cual uno piensa y ve en dónde quedó el factor humano. Y cuando vuelven a correr la simulación en esa película que fue real, se dan cuenta que el avión se estrella y que lo que lo salvó fue el factor humano que el piloto con experiencia logró aterrizar o más bien acuatizar en el río Hudson. En la educación pasa igual. El llegar a una conclusión de manera aritmética es un error. ¿Y el factor humano dónde está? La educación es transformar a ese niño y joven a una persona que es la que uno desea cuando termina, que no es matemático. Y ese es el tema que nos enfrentamos cuando leemos y escuchamos y decimos, ahora, ¿por qué es en línea? Es más económico. No es cierto, ya lo ha demostrado la vida. El factor humano es fundamental en la ecuación. Aaron, para concluir, ¿qué mensaje te gustaría dar a los padres de familia para un poquito quizás calmar sus angustias? Bueno, pues el primer mensaje es que no se angustien. El primer mensaje es esta etapa y época que nos tocó vivir, nosotros no la escogimos, nos llegó. Y por lo tanto hay que sacar el mayor beneficio de esta situación. Lo primero que hago es felicitar a todos los maestros, las guías y los docentes, porque verdaderamente el trabajo que están haciendo para sacar adelante a nuestros niños y jóvenes es maravilloso. Los papás se están adaptando a ello y también los felicito. Y por ende el mensaje final que yo les doy es, esto solo nos traerá cosas buenas. Si nosotros aprovechamos los momentos, traerá beneficios y les dará a nuestros niños y jóvenes competencias que probablemente en otro momento no les hubiéramos podido haber dado. Y sin duda alguna esto va a ocasionar que nuestros colegios tengan mayores sinergias, mayores productividades y por lo tanto mayores beneficios para las familias, nuestros maestros y nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, Aaron. Gracias Al contrario. por la entrevista. Gracias.